empezar, señor alcalde, señor secretario general de la Unión General de Trabajadores, señor secretario general de Comisiones Obreras, autoridades, miembros del Centro de Estudios Salmantinos, señoras y señores, gracias por su asistencia a este acto de entrada en el Centro de Estudios Salmantinos del profesor Enrique Cabero. Una de las decisiones tomadas por la nueva Junta de Gobierno del CES fue la de celebrar la entrada de sus miembros en lugares singulares de la ciudad de Salamanca. Tratábamos de recuperar para estos actos los espacios emblemáticos desde el punto de vista arquitectónico e histórico. El Salón de Plenos del Ayuntamiento, el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, el Aula Magna de la Universidad Pontificia, la Casa Lis, el Teatro del Liceo y ahora la Casa del Pueblo han sido los espacios elegidos por otros tantos miembros para leer su lección con la correspondiente contestación por un numerario de esta Academia Salmantina. Enrique Cabero disertará sobre un tema apasionante de nuestra historia local reciente, los orígenes de los sindicatos de clase en la ciudad de Salamanca. Para exponer sus investigaciones ha escogido la Casa del Pueblo. En este lugar emblemático se encontraba hasta 1936 la sede de UGT y del PSOE. Tras la Guerra Civil pasó a manos de los sindicatos verticales. Este edificio fue transferido a las centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras, y a la patronal CONFAES en plena transición a la democracia. Por gentileza de la Unión General de Trabajadores, el CES celebra hoy aquí la entrada de uno de sus miembros. Quiero agradecer a su secretario general y a su ejecutiva la cesión de su salón de actos. En este lugar donde estamos se han vivido momentos históricos, se han impartido conferencias, se han dado mítines y se han escuchado reivindicaciones sin fin. Desde la Casa del Pueblo se trazaron las líneas maestras del movimiento obrero salmantino. Nombres emblemáticos como Miguel de Unamuno, Filiberto Villalobos, Jaime Vera, Primitivo Santa Cecilia, Castro Prieto Carrasco, José Manso y Dorado Montero estuvieron ligados a esta casa y en ella se hicieron oír. A una academia como la nuestra, los asuntos relacionados con nuestra historia reciente le interesan al igual que la de nuestro pasado más remoto. Aunque mi presencia en este estrado es en mi condición de presidente del Centro de Estudios Salmantinos, no puedo separarme de mis otras actividades. Estoy afiliado a la UGT desde la clandestinidad que me ha pasado. Me siento orgulloso de pertenecer a este sindicato centenario que fue fundado por Pablo Iglesias y que ha sido referente ético para millones de trabajadores españoles en su anhelo por conseguir el estado de bienestar durante más de un siglo. Me sorprende con frecuencia lo mucho que conocemos de la Salamanca prehistórica y de los siglos XII al XIX y lo poco de la historia de la ciudad del siglo pasado. La censura imperante en los convulsos años de nuestra guerra y la larga posguerra pueden ser la causa de este desinterés. Cuando en el tercer trimestre del curso pasado el CES dedicó una semana a celebrar los 75 años del final de la Guerra Civil, las mesas redondas y las películas proyectadas contaron con poco más de medio centenar de personas. Parece como si no interesara nuestra historia más reciente. Grave error, ya que el presente está cargado de referencias a ese tiempo vivido por nuestros padres y abuelos. Muchos de los problemas que hoy sufrimos tienen su origen en acontecimientos históricos de nuestro reciente pasado. Este verano he leído un libro autobiográfico de Esteban Madruga. Su título, Hola chaval, era la forma con la que un joven falangista saludaba al autor del relato cada vez que se cruzaba con él. Madruga era funcionario municipal y no tenía nada que ver con el rector de su mismo nombre y apellido, Esteban Madruga. Esteban relata con la frescura de un niño
la vida en Salamanca durante los años de la Guerra Civil, aportando una visión distinta a la que nos transmiten habitualmente los historiadores. Al terminar de leer los más de 200 folios prologados por Enrique de Sena, me he quedado con ganas de conocer mejor la Salamanca de los años de la guerra y de la posguerra. La lección que Enrique Cavero nos ha preparado para hoy está en esta línea, en darnos a conocer los orígenes de unas instituciones, los sindicatos, necesarios e imprescindibles en democracia, sindicatos de clase que están siendo atacados sin piedad en los últimos tiempos sin darnos cuenta que una sociedad participativa, avanzada, no puede prescindir de ellos, y más en unos momentos en los que los asalariados están retrocediendo en sus derechos adquiridos en las luchas de muchos años. Prestémonos a escuchar a Enrique Cavero. Su disertación quedará plasmada en una publicación del Centro de Estudios Salmantino que estará en las librerías próximamente y que todos ustedes podrán leer con más detenimiento. Con esta aportación, los buscadores de publicaciones salmantinas podrán satisfacer su curiosidad, ya que muy pocas veces hemos visto tratado este tema tan fundamental para entender nuestra historia local. Enrique Cavero, tienes la palabra para leer tu discurso de entrada en el Centro de Estudios Salmantinos. Señor presidente del Centro de Estudios Salmantinos, don Ignacio Francia, miembro numerario del mismo, compañeros del Centro de Estudios Salmantinos, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal. Permítame también que salude expresamente a los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras en Salamanca, gracias por estar presentes, y a mi maestro, el profesor Palomeque, que también le agradezco mucho que esté presente en este acto. Y naturalmente a todos ustedes, señoras, señores, amigas y amigos, que lo que primero quiero aclararles es que efectivamente no se trata de un discurso histórico, no podría hacerlo. Aquí hay grandes historiadores en la sala, a los que saludo también muy cordialmente, sino de una reflexión hecha desde un profesor de Derecho del Trabajo de nuestra universidad, que lo que pretende es contextualizar primero, y esa va a ser la primera parte de mi intervención, los aspectos generales de un contexto en el que se genera tanto el derecho del trabajo como el propio movimiento obrero y las organizaciones sindicales, para después hacer una referencia y ver que en Salamanca no hay tantas diferencias como a veces se prevé o se dice. No se trata de una isla en la que no hubiera movimiento obrero, no se trata de un espacio en el que no llegó la problemática de la cuestión social, no se trata de una ciudad ajena a lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar de la legislación obrera y de las organizaciones sindicales, sino que veremos un paralelismo cierto. Les decía que existe un paralelismo cierto y además una coincidencia tanto en fechas como en problemas, como en discurso y también en conceptos y estrategias que se utilizan en nuestra ciudad. Intentaré, a través de algunas referencias de prensa seleccionadas, para que la intervención no sea especialmente larga, poner de relieve estos asuntos. Miren, cuanto mayor era el desarrollo del sistema de producción capitalista, mayores eran también los desajustes socioeconómicos originados. Las reacciones de los nuevos trabajadores de la industria, en principio de carácter espontáneo, oscilaron entre la solidaridad interna y las acciones aisladas, violentas, frente a los empresarios y al poder político por ello sustentado. Precisamente en ese primer movimiento obrero espontáneo y preconsciente encontrarán su caldo de cultivo las protoorganizaciones de trabajadores, en definitiva, las primeras experiencias del asociacionismo obrero. La adquisición de una conciencia colectiva de clase por los trabajadores, el proletariado, que además de ser históricamente nueva, asume la posición social de explotada, supone el auténtico salto conceptual en la definición de las notas del movimiento y organización obreros, cualitativamente diferenciador y esencial. La fundamentación ideológica de este cambio, síntoma de la madurez y consolidación del movimiento obrero consciente, no es otra, evidentemente, que las construcciones doctrinales teórico-prácticas, marxistas y anarquistas. La conciencia adquirida de clase, social, sojuzgada y explotada, unida a la persecución violenta de las organizaciones y acciones derivadas de la misma, así como el empeoramiento de las condiciones de vida,
de los proletarios, que generan la duda acerca de su propia supervivencia física, darán lugar, de la mano de la aplicación e interpretación prácticas de las doctrinas antedichas, a un movimiento y asociacionismo obrero marcadamente revolucionarios. Así las cosas, los conflictos se plantean en un doble orden de asuntos. De un lado, el orden público y la estabilidad política del Estado liberal, por lo que no debe extrañar que algunas instituciones de reformas sociales se encuentren dentro de la órbita competencial del Ministerio de la Gobernación, y de otro, el orden económico y el mantenimiento del propio sistema capitalista. Las soluciones barajadas por el Estado y la clase dominante pueden sistematizarse, a su vez, en dos bloques diferentes, más de posible aplicación simultánea: la represión violenta y directa por el Estado del movimiento obrero y sus organizaciones, y, en su caso, la rectificación o revisión de algunos de los dogmas y estructuras del sistema, de tal suerte que, modificando lo menos, se salve lo más. La represión violenta y directa por el Estado del movimiento obrero apareció como primera y contundente reacción frente a las organizaciones obreras y todas aquellas actividades que hoy subsumiríamos en la categoría de libertad sindical. Surgió con el afán de abortar cualquier suerte de intento revolucionario. Téngase en cuenta que la burguesía, aún no hacía un siglo, había dado un giro decisivo a la historia a través de un proceso revolucionario y, por tanto, no estaba dispuesta a perder en tan estrecho lapso de tiempo aquello que a ésta le había costado su esfuerzo duro y continuado. La articulación técnica en materia de política legislativa y reglamentaria de la referida represión estatal habrá de encontrarse en el derecho penal, principalmente, y en el derecho administrativo. La tipificación como delitos del asociacionismo sindical, del ejercicio del derecho de huelga u otros comportamientos colectivos reivindicativos, se une a un amplio elenco de ilícitos administrativos y potestades sancionadoras por la autoridad gubernativa, con sanciones consistentes también en la privación de libertad y, por supuesto, con un control de la legalidad alta e intencionadamente ineficaz. Sirva de ejemplo, en este sentido, y les cito una norma que no es española, la Ley Le Chapelier francesa de 14 de junio de 1791, cuyo contenido impide y reprime toda agrupación de ciudadanos que desempeñen el mismo oficio o profesión, sean cuales fueren sus fines y objetivos, imposibilitando, obviamente, la fundación de sindicatos y su actividad. Basta igualmente y en general, para comprobar estas afirmaciones, el cotejo de los distintos códigos penales aprobados en la época. La burguesía más consciente o más comprometida política, social y culturalmente, y desde otros presupuestos ideológicos, la burguesía adepta al catolicismo social, pronto perciben que la represión violenta del movimiento obrero servía únicamente para la ocultación provisional de los síntomas que denotan los graves desajustes socioeconómicos, puesto que no actuaba sobre los graves problemas estructurales del sistema. La continua tensión violenta, lejos de ahuyentar el fenómeno revolucionario, lo alimenta. La conservación del sistema merece una rectificación del mismo, de tal forma que, modificando lo menos, como decía, se salve lo más, que es el propio sistema. La explicación liberal del nacimiento del Estado y de sus potestades a través de un contrato social, principalmente a través de la obra de John Locke, conduce a productos tan neta y característicamente liberales como la definición de un Estado abstencionista y, por ello, mínimo, y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que, emanados de la razón como valores inmutables, o tal vez aún impropiamente cuasi naturales, disponen de una existencia anterior e independiente del Estado, al menos así se argumenta, y de esta forma devienen inalterables también para el propio Estado. La interpretación histórica e ideológica de esta construcción doctrinal, desde un punto de vista teleológico, reside en la ruptura con el modelo previo, el absolutismo. Los excesos de un poder absoluto, es decir, sin límites, sobre todo por lo que se refiere a las pretensiones e intereses del ideario liberal burgués que tenía que terminar con él. Voy a referirles ahora cómo se genera ese contexto y cómo se acaba dando soluciones diferentes desde el ámbito institucional y normativo. El modelo liberal, diseñado a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se muestra incapaz de afirmar y solucionar el nuevo conflicto social, lo que se llamó eufemísticamente en España la cuestión social. Tan solo parece ofrecerse el anteriormente comentado recurso a la represión violenta por el Estado del movimiento obrero, de manera especial contra aquel que denota crecientes índices de consciencia como tal, organización y estabilidad en el tiempo. Los grupos burgueses más conscientes llegaron al convencimiento de la existencia de un conflicto social, estructural y creciente, así como, simultáneamente,
de la insuficiencia de instrumentos eficaces para su composición pacífica e institucional en el seno del ordenamiento jurídico entonces vigente. El objetivo final y prioritario para este colectivo no difería sustancialmente del que se habían marcado otros sectores de la burguesía. A fin de cuentas, la salvación y el mantenimiento del modelo de Estado y el acervo de principios y valores genuinamente liberales. La diferencia reside evidentemente en la estrategia para su consecución y en la flexibilidad o capacidad de adaptación y asunción de los necesarios cambios que la supervivencia inexorablemente va a exigir. La necesidad de rectificar el modelo va a recaer con carácter prioritario en el abstencionismo del Estado, el cual había constituido uno de los dogmas consustanciales al liberalismo más genuino. Se propone así el intervencionismo del Estado, si bien en grado moderado, dirigido fundamentalmente a la corrección de los mayores y más graves desajustes producidos en el mercado, los errores insalvables que la mano invisible había cometido en el ajuste económico a la hora de buscar y fijar el pretendido equilibrio en los distintos mercados. Se trata, en definitiva, de intervenir desde el Estado en la economía, ante la incapacidad del mercado de lograr un autoajuste que solventara el caos socioeconómico y garantizara la continuidad del sistema político. Dado que tal vez la mano invisible parecía que únicamente era burguesa y que probablemente la competencia perfecta pertenecía al mundo de los mitos, devenía inevitable trazar un programa de actuación y redefinición de instituciones que, por exigencias jurídicas, económicas y fácticas, tendría que ejecutar necesariamente el Estado y que de esta manera deja de ser exclusiva y obligadamente un Estado gendarme. El inicio del intervencionismo del Estado en la esfera económica coincide con la decisión de éste en acometer, aun tímidamente al principio, la regulación de determinados aspectos de las condiciones y prestación del trabajo por cuenta ajena, así como también de algunas materias de protección y previsión sociales. En otras palabras, intervencionismo del Estado y derecho del trabajo encuentran en esta coyuntura histórico-concreta su concepción, el inicio de su gestación institucional, sobre todo el segundo, aunque tardaría tiempo en nacer como tal. La primera tarea que tendría que abordarse sería, lógicamente, el análisis de lo que vino a denominarse la cuestión social. Antes de estudiar y, en su caso, adoptar las medidas políticas y jurídicas necesarias para afrontar el conflicto socioeconómico planteado, los primeros resultados de este análisis aconsejaron una rectificación inmediata de las figuras y tipos contractuales utilizados hasta entonces para la formalización del intercambio de trabajo por salario. Para ello, se hacía inevitable el diseño de límites a la sacrosanta autonomía de la voluntad de las partes en la celebración de negocios jurídicos, que resultaba en las relaciones laborales absolutamente formal, carente de contenido real. La citada formalización jurídica de la prestación de trabajo por salario, de la contraprestación de trabajo por salario, se encontraba inserta en las normas generales civiles de obligaciones y contratos, redactadas y codificadas por los juristas liberales siguiendo los parámetros técnicos e ideológicos referidos antes. El régimen jurídico, en fin, que se otorga a las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador por cuenta ajena, individualmente considerado, será el definido en los códigos civiles que, por la dinámica del desarrollo del sistema económico y de producción, pronto resultó insuficiente e inadecuado. Lo que sí permite, consecuentemente, la plasmación formal de los principios liberal burgueses y las exigencias de su modelo económico productivo es, en resumen, la desaparición de las relaciones de dominación y de apropiación de los frutos del trabajo propios del feudalismo y otros sistemas anteriores en la historia, como el esclavismo. La causa inmediata de esta insuficiencia no es otra que la naturaleza formal de la libertad e igualdad liberales. Teórica y formalmente, las partes eran libres de celebrar el contrato de arrendamiento de servicios con quien lo desearan y en las condiciones que prefirieran. Sin embargo, en la práctica, esta libertad únicamente concurría del lado del empleador. De esta forma, la fijación de las condiciones de trabajo recaía completa y formalmente en la voluntad de las partes individualmente consideradas. El propietario de los medios de producción era realmente quien tenía la voluntad exclusiva y omnímoda de fijar tales condiciones. La insuficiencia de esta autorregulación ficticia se manifestaría pronto. Las consecuencias de todos estos planteamientos técnico-legislativos girarán cuando menos alrededor de dos ejes. En primer lugar, la edificación de límites a la autonomía de la voluntad en este ámbito y, simultáneamente, la búsqueda de un nuevo y diferenciado régimen jurídico respecto del ordenamiento civil para la formalización jurídica de las relaciones individuales de trabajo. Detectado y asumido el conflicto social estructural de la sociedad y sistema de producción capitalistas, este ha de juridificarse, es decir, han de diseñarse los instrumentos técnicos precisos para que encuentre su composición a través de procedimientos legales.
A fin de cuentas, deben buscarse los cauces institucionales idóneos para que este conflicto consustancial al sistema pueda ser solucionado sin necesidad de acudir a modelos de Estado o económicos distintos. Por consiguiente, como afirma el profesor Palomeque en su clásico ya Derecho del Trabajo e Ideología, la funcionalidad del derecho del trabajo, su razón de ser, histórica como disciplina independiente, no es otra sí que la de servir al proceso de juridificación del conflicto entre trabajo asalariado y capital, de su integración o institucionalización por el Estado liberal burgués. Esta intervención del Estado no siempre posee el mismo alcance. Dependerá del momento histórico, del mayor o menor progresismo de los correspondientes gobiernos y, cómo no, de la coyuntura y el desarrollo económicos en cada Estado. La tendencia general, no obstante, es el incremento de su entidad con el devenir histórico, acentuándose con el paso de los años del siglo pasado, del siglo XX, este proceso. Al inicio, efectivamente, cuando la intervención es más tímida, entre otras cosas porque se enfrenta a mayores resistencias y suspicacias y el conocimiento de la cuestión social aún era reducido, los poderes públicos se van a limitar a aprobar legislación tutelar, prohibitiva o, en resumidas cuentas, restrictivas de la voluntad de los empleadores a la hora de contratar y fijar las condiciones de trabajo. Los núcleos temáticos que constituirán los primeros objetos de acotación legislativa serán, por consiguiente, los horarios y jornadas laborales, el trabajo de las mujeres y los niños o la definición de los incipientes seguros sociales sobre la base de un sistema contributivo y laboral. Con todo, el producto más característico de este proceso de rectificación jurídica y colmación de las lagunas del derecho civil al punto de regular la relación de trabajo por cuenta ajena no es otro, evidentemente, que la tipificación legal de una nueva modalidad de contrato, el contrato de trabajo. Este contrato, sobre el que girará el intercambio de trabajo por salario, entroncado en la doctrina civil del negocio jurídico, dispondrá, no obstante, con el tiempo, de un marco normativo y de principios de referencia propios y diferenciados de los contratos civiles, mercantiles o con posterioridad administrativos. Ese marco de referencia lo conformará el cuerpo normativo y doctrinal que acabará dando forma a una nueva rama del ordenamiento jurídico, que es el derecho del trabajo. Las normas protolaborales que se generan en ese contexto, prácticamente reglamentos o normas de taller, darán paso pronto a una labor legislativa descoordinada y fragmentaria. Esta legislación, la legislación obrera, se caracteriza por estar desposeída de un objetivo global en inicio, por pretender un tratamiento de choque sobre puntos aislados y sin conexión, en fin, por intentar zurcir los rotos ocasionados por los mayores y más llamativos desajustes del sistema. La proliferación de estos productos normativos obreros irá dando lugar a una cobertura legislativa más completa y a una importantísima tarea de coordinación y sistematización de aquellos, buscando principal y paradójicamente su cumplimiento al facilitar el control administrativo del mismo. Con el tiempo, esta interesante y creciente intervención legislativa, así como los esfuerzos por su sistematización, posibilitarán que pueda empezar a hablarse de un derecho obrero como un cuerpo unitario de doctrina y, por tanto, con principios, valores y técnicas interpretativas y de aplicación propias y diversas a las de otros sectores del ordenamiento jurídico. La especialización que provoca la concepción aislada del recién mencionado derecho obrero actúa de incentivo también para la doctrina científica, para los juristas y estudiosos del derecho. Así, con posterioridad, el derecho obrero se transformará en derecho del trabajo como rama diferenciada del ordenamiento. La profusa actividad normativa del Estado en la materia legislativa y reglamentaria, la puesta en funcionamiento de órganos especializados en la aplicación de estas nuevas normas, administrativos y judiciales, y la confección de un entramado específico de principios y valores, también desde la doctrina científica, como se ha dicho, demostrarán la entidad y trascendencia de este sector del ordenamiento y su significado autónomo como derecho del trabajo. Para concluir este primer somero repaso sobre la naturaleza, el origen histórico, la razón de ser del derecho del trabajo, muy brevemente, resulta muy interesante la descripción sobre el particular que efectúa el Tribunal Constitucional, en su sentencia 3/1983, de 25 de enero, una sentencia muy conocida y citada al respecto, en la que se señala acertadamente que la disparidad normativa se asienta sobre una desigualdad originaria entre trabajador y empresario, que tiene su fundamento no solo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula. El legislador, al regular las relaciones de trabajo, contempla necesariamente categorías y no individuos concretos, y constatando la desigualdad socioeconómica del trabajador respecto del empresario, pretende reducirla mediante el adecuado establecimiento de medidas igualatorias. De todo ello se deriva el carácter específico
del derecho laboral, en virtud del cual, mediante la transformación de reglas indeterminadas que aparecen indudablemente ligadas a los principios de libertad e igualdad de las partes sobre la que se basa el derecho de contratos, se constituye como un ordenamiento compensador igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales. Este es el marco general, el contexto histórico en el que surge una nueva categoría, una nueva realidad. Hasta entonces el trabajo por cuenta ajena, la condición de trabajador, la categoría de trabajador, la clase social que se genera, el proletariado, no se había dado en la historia. Se produce porque hay una renovación importante en el modelo económico, en el sistema productivo, producida por la revolución industrial, que hace que el trabajo por cuenta ajena, el trabajo prestado por personas libres, voluntariamente, retribuido en el ámbito de organización y dirección, con ese carácter de ajenidad, ámbito de organización y dirección del empresario, se convierta en el principal modo, la principal forma de prestar trabajo para el nuevo sistema y se corresponde también con el nuevo sistema político y constitucional. Por eso hay una respuesta nueva, por eso se da una respuesta desde el Estado inicialmente, como han podido ver, desde la perspectiva de la represión de esa realidad, de ese problema, de ese conflicto social nuevo que se ha generado, después articulando medidas más inteligentes de intervención en el mercado. Es la primera gran intervención histórica que se acepta en el ámbito del modelo liberal y que da lugar al nacimiento de un cuerpo normativo nuevo y también de órganos en la administración y posteriormente judiciales para la aplicación del mismo. Pero no solo hay relaciones individuales en el ámbito del trabajo, no solo se da el contrato de trabajo como esa nueva categoría histórica que les citaba que aparece en ese contexto, también se dan las relaciones sindicales, las relaciones colectivas. Y procede a continuación a analizarlas. Recuérdese que precisamente uno de los componentes del actual derecho del trabajo, de gran relevancia social por cierto, es el derecho sindical, y en esta sala se sabe mucho de esto, cuántas reuniones se celebran para analizar aspectos que están vinculados a la acción sindical, precisamente, y a las situaciones que se pretenden acometer con el ejercicio de los derechos que conforman el derecho sindical. A pesar de la dificultad que conlleva la extracción de conclusiones válidas con carácter general, a partir de un método diacrónico como el que estoy utilizando, vale la pena ofrecer la siguiente sistematización de actitudes y valoraciones de las organizaciones obreras ante la rectificación operada en el modelo liberal por los propios liberales. No todas las organizaciones obreras, no todas las organizaciones sindicales llegan a la misma conclusión y a la misma valoración respecto de las medidas que se han ido incorporando en ese contexto y veremos cuál es su repercusión en Salamanca. Les pondré algún ejemplo concreto al respecto. Evidentemente, las organizaciones sindicales que les voy a citar son las que tenían especial relevancia a finales del 19, principios del 20, también en Salamanca. No citaré, por tanto, a las comisiones obreras, que en ese momento no estaban presentes aún en nuestra ciudad, porque lo estarán ya durante la dictadura y después ya configuradas desde 1977. La acogida de las reformas operadas o en fase de ejecución del modelo liberal, adoptadas, como se ha dicho, por los propios liberales, no es unánime por todas las organizaciones sindicales a las que se ha seleccionado como soporte de esta exposición. Las reacciones de estas organizaciones, perseguidas con mayor o menor tesón o toleradas por los estados y las coyunturas históricas, dependen del programa ideológico de estas, por lo que es posible clasificarlas en tres tendencias. La primera de ellas, aquellas organizaciones que valoran positivamente estas rectificaciones y reformas del sistema liberal y el resultado que se pretende directa o indirectamente con las mismas. En segundo lugar, aquellas otras organizaciones sindicales que valoran positivamente las reformas, más con una finalidad correctora a corto plazo, dado que el objetivo final es la sustitución del capitalismo por otro sistema diferente. Y en tercer lugar, aquellas que rechazan frontal y absolutamente todo tipo de reformas o correcciones del sistema capitalista y proponen tanto como objetivo inmediato, cuanto como mediato la destrucción completa y la abolición del capitalismo. Por lo que se refiere a las primeras, a las que podemos calificar de organizaciones reformistas, ha de destacarse que, además de valorar positivamente estas reformas, asumen y admiten la continuidad del sistema capitalista de producción, si bien eliminando los mayores desajustes e injusticias sociales y buscando progresivamente la mejora de las condiciones de trabajo y encomendando a las organizaciones sindicales únicamente la defensa de intereses profesionales. La segunda de las concepciones ideológicas relacionadas, aquella que plantea una doble estrategia en función de la administración en el tiempo de las acciones, se corresponde con el socialismo
y ha dado paso con posterioridad en el tiempo a los principales sindicatos europeos de índole socialdemócrata. El desarrollo de estrategia de doble grado no ha sido históricamente ajeno a duras críticas de colaboracionismo desde otras organizaciones sindicales. Recuérdese la diversa valoración que ha recibido en España, por ejemplo, la actuación de la Unión General de Trabajadores en relación con la Comisión y el Instituto de Reformas Sociales y más tarde en las instituciones de la dictadura de Primo de Rivera. Y la última de las valoraciones reseñadas procede del ámbito de las organizaciones sindicales de ideología narcosindicalista. Estas organizaciones descartaban y rechazaban todo tipo de reforma por estimar que suponía un engaño a los trabajadores, pura filfa, que lo único que pretendía era apagar la chispa revolucionaria que brotaba del movimiento obrero organizado y consciente de su situación de explotación y marginación social, y con ello evitar la esperada y perseguida destrucción final del capitalismo. El siguiente dictamen del Congreso Constitutivo de la Federación Española de la AIT de 1870 sobre la actitud de la Internacional con relación a la política supone una clara muestra de este planteamiento. Se lo leo. ¿Cómo puede ser el Estado el defensor del trabajo cuando precisamente en ley contraria, en su explotación y esclavitud fía su vida y cuando en su fondo radica el parasitismo al cual convergen y del cual nacen los demás parásitos de la sociedad? El movimiento anarcosindicalista se caracterizó por la utilización de la lucha violenta en el desarrollo de sus programas de acción. Por todo esto fue especial y duramente perseguido y reprimido en todos los estados. A propósito, enlazando con este último aspecto, merece asimismo la atención de esta exposición el repaso de la actitud del Estado en relación con las organizaciones sindicales en general. Se ha advertido antes que la primera reacción de los poderes públicos en materia de sindicatos y actividad sindical fue la de su represión violenta. La primera etapa del movimiento obrero organizado se caracteriza por la prohibición y represión del mismo. Citaba antes la ley francesa Le Chapelier de 1791. En su artículo 1 establece que, siendo una de las bases de la Constitución francesa la desaparición de todas las especies de corporaciones de ciudadanos de un mismo Estado o profesión, queda prohibido restablecerlas de hecho bajo cualquier pretexto o forma. O las Combination Act inglesas de 1799 y 1800, o los códigos penales españoles de 1822, 1848, 1870. La consolidación de las organizaciones obreras, por obra fundamentalmente del desarrollo del movimiento obrero, que opera la Primera Internacional, dará lugar a una etapa en la que el Estado huye del ataque frontal contra los sindicatos y su actividad, prefiriendo la represión parcelada y selectiva de la acción sindical. Para ello, se abre una etapa a la que se califica de etapa de tolerancia, en la que se sustituye la persecución penal por una mayor y más dura presencia de la representación administrativa, con un carácter variable en grado, según las coyunturas concretas, y de aplicación estratégicamente selectiva. Esta etapa en España puede situarse básicamente en el llamado sexenio revolucionario, 1868-1874, en especial tras la promulgación de la Constitución de 1869, fruto más preciado de la gloriosa, así como a partir de la entrada en vigor de la importantísima Ley de Asociaciones de 1887, en plena restauración monárquica. Téngase en cuenta que la Unión General de Trabajadores fue fundada precisamente en el seno de este contexto histórico, en 1888. El Partido Socialista Obrero Español se había constituido en 1879 y que la Segunda Internacional se celebró en París en 1889. El reconocimiento, por tanto, por el Estado de las organizaciones sindicales, incluso la proclamación constitucional como derecho de la libertad sindical, se produjo más adelante y en fechas distintas según los estados y su correspondiente grado de desarrollo del capitalismo y sus reformas. No está de más mencionar los productos legislativos más característicos de una época interesantísima y emblemática en esta materia, como la Ley de Asociaciones Italiana de 1864, la Trade Union Act británica de 1871, la Ley francesa Valdec-Rousseau de 1884, o las leyes estadounidenses Clayton Act de 1914, Norris-LaGuardia Act de 1932 y Wagner Act de 1935. En España habrá que esperar hasta la republicana Ley de Asociaciones Profesionales de 1932. Fíjense estas fechas, que las cito conscientemente, de lo que está sucediendo no solo en España, sino también en otros estados donde se ha desarrollado previamente la revolución industrial y por ello también todo el modelo de relaciones laborales que se acabará consolidando en nuestros días con la generación principalmente del Estado social y democrático de derecho. Les voy a dar alguna referencia más también para situar después qué es lo que sucede en nuestra ciudad y por qué sucede en esas fechas, para que vean que no hay tantas diferencias como les decía al principio. Porque la burguesía más consciente políticamente o más comprometida social y culturalmente actúa ya en ese momento como motor de reformas sociales, junto con el movimiento obrero, obviamente. Estos sectores de la burguesía, más progresistas, los reformistas, krausistas, institucionistas,
con una sólida formación intelectual, consideran imprescindible iniciar dicho proceso con un estudio detallado de la cuestión social. De esta forma, una vez conocidas las causas de los principales y más graves problemas y desajustes sociales y del aparato productivo, se propondrán técnica y estratégicamente las medidas políticas y sociales, así como los textos legislativos y reglamentarios para poder afrontar con éxito su solución. La Comisión de Reformas Sociales, creada en plena Restauración en 1883, se convierte en el primer vehículo idóneo para el estudio ordenado y en profundidad de la cuestión social. Destaca como artífice de esta comisión, recuérdenlo, el entonces ministro Segismundo Moret, krausista y discípulo de Sanz del Río. La actividad de la comisión y la aceptación y desarrollo más o menos acertado e intenso de sus informes y propuestas puso de manifiesto la necesidad de consolidar institucionalmente organismos encargados del estudio y elaboración de proyectos legislativos e iniciativas políticas de actuación en el ámbito de lo social. Sobre esta base, José Canalejas lanzó la propuesta de creación del Instituto de Trabajo en 1902. En 1903 se creó el Instituto de Reformas Sociales, de interesante historia y elaboración doctrinal. Fíjense también cómo ese Instituto de Reformas Sociales tuvo importantes figuras del krausismo al frente, como Gumersindo de Azcárate, que fue su director desde su fundación hasta 1917, año en el que falleció. Las primeras leyes obreras se caracterizan, además de por su impronta krausista, por la influencia en su concepción y contenidos de otros ordenamientos jurídicos de otros estados de nuestro entorno, que llevaban una labor ya avanzada y aprobando normas que iban por delante en nuestro contexto social, socioeconómico e industrial. No toda la burguesía vio con normalidad, veremos que tampoco en la ciudad y la provincia de Salamanca, estas reformas. Había una burguesía importante económicamente, que principalmente disponía de la propiedad de la tierra, de la producción agraria, una propiedad concentrada en pocas manos, con carácter general, el poder económico de la nobleza y el alto clero, la asimilación de esta burguesía a los intereses y a la forma de actuar precisamente de la nobleza, a diferencia de lo que había sucedido en otros estados, como en el Reino Unido, donde se aproximó más a las tesis burguesas, hizo que hubiera una reacción importante contra estas reformas, incluso una resistencia a su aprobación y una discusión y lucha permanentes contra su aprobación. En este contexto resulta fácil imaginarse al conservador Ignacio de Ferrán en sus cartas a un arrepentido de la Internacional, describiendo la huelga como la hostilidad organizada y colectiva del trabajo contra la propiedad, la empresa o el capital, esto es, la oposición, la coacción, el rompimiento y después la lucha inevitable. Pero la otra burguesía, en esa expresión que acuñó Tuñón de Lara, siguió trabajando, fundamentalmente, como ya les decía, de índole krausista, vinculada también a la Institución Libre de Enseñanza, que fue fundada en 1876 por Giner de los Ríos. Y aparecen resultados importantes desde el punto de vista de la legislación. Ya en el bienio progresista hay avances significativos, o está el proyecto de legislación social, protectora y tutelar del ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez, con posterioridad, o las propuestas a las Cortes de Fernando Garrido y otros diputados en 1869, aunque realmente la primera ley obrera, recuerden también esta referencia histórica, que aparece en España es la Ley Benot de 24 de julio de 1873, que viene a regular el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. Esta ley establece, también para que se sitúen en el contexto socioeconómico del momento, como edad inferior para el acceso al trabajo los 10 años, y diseña garantías y ciertos límites para la actividad laboral de los niños menores de 15 años y las niñas menores de 16. Ha de mencionarse también en este sentido la Ley de 26 de julio de 1878 sobre trabajos peligrosos de los niños. La aparición, que les decía, del Instituto de Reformas Sociales en 1903 supuso un acicate fundamental para la formación de dicho cuerpo normativo del derecho que hoy consideramos o denominamos derecho del trabajo, como un cuerpo sistemático, homogéneo. Sobresalen, por eso, en el periodo 1900-1920, una serie de disposiciones que van a ser fundamentales para la articulación de lo que hoy conocemos y consideramos unas normas imprescindibles en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de 30 de enero de 1900 de accidentes de trabajo, la Ley de 13 de marzo de 1900 que fija las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños, la Ley de 1904 relativa al descanso dominical, la Real Orden de 1907 relativa a pactos colectivos entre patronos y obreros,
la Ley de 19 de mayo de 1908 de Consejos de Conciliación y Arbitraje Industrial, la Ley de 27 de abril de 1909 sobre huelgas y coligaciones, la Ley de 27 de febrero de 1912 conocida por la materia objeto de regulación, la famosa Ley de la Silla, la Ley de 4 de julio de 1918 referente a la jornada de dependencia mercantil, el Real Decreto de 1919 de 3 de abril sobre trabajo nocturno en la industria de la panadería, que incidirá mucho en Salamanca, ahora lo van a ver, en el que se fija en 8 horas al día o 48 semanales la jornada máxima legal en todos los trabajos, etc. En resumen, entre 1900 y 1910 se dictan en España un total de 531 disposiciones de carácter sociolaboral, de las cuales 30 fueron leyes, 101 reales decretos, 356 reales órdenes, 37 circulares y 7 disposiciones varias. Este esfuerzo legislativo hace que en algunos de los años del inicio del siglo XX haya una especial reivindicación también para el cumplimiento de las normas y para la concreción de las mismas en el ámbito de las empresas, lo que empezará también a dar una especial actividad al movimiento obrero también en nuestra ciudad. Ahora lo verán. Les concluyo todas estas referencias hablando también del intento sistematizador que se produce a principios del siglo XX de todas estas normas. No solo se van aprobando, sino que se van incorporando nuevas estructuras, entre ellas la aparición del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se crea por el Real Decreto de 8 de mayo de 1920, siendo Eduardo Dato presidente del Consejo de Ministros. Y posteriormente, ya en el año 1926, se aprueba, en la etapa de la dictadura del general Primo de Rivera, el Código de Trabajo, mediante el Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926, un intento sistematizador, con una terminología que todavía no se correspondía realmente con lo que después se fue desarrollando, sino que era más bien heredera de la eficacia de los codificadores previos, aunque realmente no se trataba de un código al uso de los que se habían generado en el siglo XIX. Recuerden también, como dato especialmente interesante, la creación de la Inspección de Trabajo en 1906. La Inspección de Trabajo se genera como un órgano técnico vinculado al Instituto de Reformas Sociales que puede proponer a las autoridades gubernativas y judiciales la imposición de sanciones. Se crea también una inspección de migración en 1907, una inspección de seguros sociales en 1921 y se vincula después en su actividad a ese Ministerio de Trabajo que acaba de consolidarse como tal. En conclusión, los ingredientes ideológicos del reformismo social y de la labor sistematizadora e integradora que culmina con la conformación del derecho obrero concurren en los siguientes objetivos. Evitar, gracias a la aprobación de una serie de lentas reformas, el inicio de violentas revoluciones. Defender la propiedad privada y el orden económico capitalista. Y, entre otros, ocultar el conflicto básico ofreciendo, al menos en apariencia, una concepción armónica de las relaciones entre capital y trabajo. Estos ingredientes, además, se ven impregnados de un marcado tinte moralizante, informados por una evidente actitud paternalista de la burguesía hacia la clase trabajadora, pobre y analfabeta en aquel momento. En todo caso, la consolidación definitiva del derecho español del trabajo se produce con la Segunda República Española, en mi opinión, cuando el derecho del trabajo alcanza su madurez, debido principalmente a dos acontecimientos de extraordinaria relevancia: la constitucionalización de los derechos laborales específicos en la Constitución Española de 1931 y la promulgación de una interesante serie coordinada de leyes y reglamentos básicos jurídico-laborales que dotarán al derecho del trabajo de unidad interna y plenitud de sus contenidos. El especial significado de la proclamación constitucional de los derechos laborales en el texto de 1931 se explica, cuando menos, por los factores siguientes. Por primera vez en nuestro ordenamiento, en la Constitución Española de 1931, los derechos laborales iban a integrar con la misma categoría jurídico-formal el catálogo de derechos constitucionales, como había ocurrido con anterioridad en los estados occidentales más desarrollados. En segundo lugar, este carácter de la proclamación constitucional de los derechos laborales, individuales y colectivos, supuso también por primera vez la extensión de la protección de los derechos laborales a todos los individuos que trabajan por cuenta ajena y no únicamente a determinados colectivos necesitados de especial tutela. En tercer lugar, se concibe un sistema democrático de relaciones laborales en el que, sobre todo, de la mano de posteriores desarrollos legislativos, se reconoce el derecho de libertad sindical, que desemboca en un modelo de pluralidad sindical y la adopción de medidas de conflicto colectivo, entre ellas la huelga. Recuérdese también en este periodo la aprobación de la importantísima Ley de Contrato de Trabajo de 1931.
Por lo que respecta a la promulgación de normas básicas jurídico-laborales que permiten identificar ya un sector autónomo del ordenamiento jurídico español, han de mencionarse aquí, por su importancia al menos, la Ley de Jornada Máxima Laboral, de 9 de septiembre de 1931, la Ley de Contrato de Trabajo que les decía, de 21 de noviembre de 1931, la Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, y la Ley de Asociaciones Profesionales, de 8 de abril de 1932. Bueno, como ven, hay dos referentes importantes con carácter general en la definición de todo este planteamiento complejo. He intentado resumir en muy pocos minutos, evidentemente, para no cansarles en exceso. Ya sé que les canso, pero no en exceso al menos. Quiero ahora trasladarme en ese contexto, primero en el contexto inicial de principios del siglo XX, después en el contexto republicano, con algunos ejemplos muy concretos de ver cómo surge en nuestra ciudad, principalmente, con alguna referencia a la provincia, pero principalmente en la ciudad de Salamanca, el movimiento obrero. Saben que el movimiento obrero se estructura principalmente en nuestra ciudad a través de la Federación Obrera de Salamanca y de los sindicatos ferroviarios. Son los dos grandes núcleos de actividad, de consolidación y organización del movimiento obrero en los inicios del siglo XX principalmente. Sobre todo empieza a haber referencias documentales y de actividad a partir de 1905. Una de las expresiones del movimiento obrero en Salamanca fue precisamente El Obrero, el órgano de la Federación Obrera de Salamanca, una publicación en la que se intentaba transmitir a los trabajadores, también a la sociedad en su conjunto, cuáles eran las preocupaciones, las propuestas, las protestas, las reivindicaciones, las acciones colectivas del emergente movimiento obrero en Salamanca. Un movimiento obrero que no se diferencia de ninguna manera en lo que venía siendo a nivel estatal, quizá en que recibe con cierto retraso, no mucho, lo que está sucediendo en Madrid y en otras zonas de España más industrializadas, con más presencia de proletariado, pero en todo caso se hace eco, desde el punto de vista organizativo y en la fundación de organizaciones, de lo que sucede a nivel estatal. Y los mensajes, el diagnóstico de la situación, los actos que se celebran, lo decía Jesús Málaga antes, en la Casa del Pueblo, con personajes destacados de la vida cultural y política de la ciudad y con el impulso significativo de la propia Federación Obrera de Salamanca, hacen que veamos cuál era la situación de la ciudad de Salamanca también desde esta perspectiva, semejante en sus características a esa descripción general que precisamente da lugar en nuestro Estado, como sucede en los estados de nuestro entorno, a un nuevo modelo que acaba desembocando en un nuevo modelo de Estado, que será el Estado social y democrático de derecho. Vean lo que dicen en uno de los ejemplares del Obrero, de 4 de julio de 1908, en uno de sus editoriales con los que abre la primera página del mismo, los representantes de la Federación Obrera de Salamanca sobre la situación de la cuestión social en nuestra ciudad y por qué es necesaria la articulación de estas organizaciones y su funcionamiento. La titulan esta reflexión con signos de admiración, resignación. Por doquiera que dirigimos nuestra vista, no vemos nada más que miserias e injusticias. Vemos a hombres cargados y envejecidos por el peso de los años andar errantes por ciudades y calles implorando la caridad pública, sin ver en ellos que durante su juventud, cuando sus miembros han sido vigorosos y fuertes, han producido y han enriquecido a costa de su sudor a una clase que ahora los desprecia y los lanza allá al abandono, a la mendicidad y a la miseria, como a seres inútiles que para nada valen. Ved a las mujeres proletarias llegar al horrible mercado de la prostitución a cambio de algo, casi nada, de lo que nosotros hemos producido. Vemos arrancar de los hogares pobres y tranquilos a la juventud fuerte y vigorosa para ser conducidos allá a los campos de batalla, a encerrarse allí entre aquellas 4 paredes sangrientas de ese infierno que forman la ignorancia, la cólera, el orgullo y la mentira, allí donde mientras nosotros nos convertimos en un montón de cadáveres, privando para siempre de que nos vuelvan a ver nuestros padres y mujeres que lloran en sus hogares, que quedan desiertos y faltos de consuelo, otros, los parásitos, los que no son pueblo, están hartos de gozar los placeres de la vida. Vemos y contemplamos todo esto, sí, pero nadie se revuelve airado, todos nos resignamos, todos seguimos arrastrándonos por el camino del vicio, no tenemos valor ni energías para romper esta cadena que nos oprime. Pueblo, hombres, humanidad, hemos de estar siempre viendo a padres llorar en sus hogares retorciendo y levantando sus brazos hacia el cielo pidiendo compasión. Hemos de estar siempre
oyendo los quejidos lastimeros de hombres que piden justicia y de niños que piden pan, cuyos quejidos se pierden en el espacio, ¿acaso no siempre nosotros la raíz, el tronco y el fruto del árbol universal? Pues si todo eso somos, ¿por qué nos resignamos? ¿Por qué sufrimos? Levantémonos y seamos lo que debemos, que si hoy la resignación y la ignorancia nos hunde en el abismo, mañana nuestro cambio de camino nos hará contemplar la dulce aurora de libertad y de progreso. Ese es el contexto que en buena medida justifica a través de esta editorial y explica cuál era el sentimiento, cuál era la posición de los trabajadores organizados para intentar llamar la atención sobre la necesidad de organizarse, de reivindicar, de ejercer derechos, algunos de ellos sin reconocer aún por el ordenamiento, en ese contexto, en esa construcción que antes les decía. Precisamente en El Obrero aparece ya una referencia, y está aquí el secretario general de la agrupación socialista bejarana, una huelga de Béjar, no la que está estudiando el profesor Palomeque, que pronto seguro que nos regalará una buena publicación al respecto de la gran huelga de Béjar de 1913-1914, sino ya previa, de 1908, donde ya se empieza a intuir en Salamanca algo que en otros lugares de España unos 20 años antes venían luchando y trabajando, que es el problema del esquirolaje, de los esquiroles que sustituyen a los trabajadores en huelga. Se explica aquí la importancia de la huelga, también en los documentos que se leen y se generan y se explican en la Casa del Pueblo de Salamanca. Dice el representante de la Junta Directiva de los Obreros de Béjar, Modesto Ramos, para que nadie sustituya a los huelguistas, que encarecemos a todos los del oficio, a quienes se dirijan para ocupar nuestros puestos, no acepten las proposiciones que les hagan, por buenas que sean, pues aparte que no se les habían de cumplir, nos causarían un gran daño en nuestra organización y laborarían por el triunfo del patrono, para intentar evitar la contratación de esquiroles que sustituyan a los huelguistas. O en otros ejemplares, un poco más adelante, ya en el contexto este que les decía, en el año 1915, cuando ya se han ido produciendo, consolidando reformas laborales, cuando se ha ido consolidando también el movimiento obrero y sus organizaciones en España en general y por ello en Salamanca en particular, vemos también una referencia importante de un mitin que se celebra en la Casa del Pueblo. Aquí no exactamente, pero sí en el terreno en el que está construido este edificio, porque la Casa del Pueblo estaba aquí muy cerca, donde se organiza un mitin importante con gran asistencia por parte de la Federación Obrera y los ferroviarios de Salamanca. La excusa era en aquel momento la protesta contra el impuesto sobre las carnes, un impuesto para la financiación municipal. Hay una amplia crítica a los presupuestos del ayuntamiento, a los de entonces, no a los de ahora que todavía no se han tramitado, querido alcalde. Dice, pocos conocimientos tengo, dice Rafael de Castro, el tipógrafo que habla en aquel momento en la Casa del Pueblo. Pocos conocimientos tengo para juzgar los presupuestos municipales, pero dentro de esos escasos conocimientos tengo que advertir que los presupuestos actuales son un verdadero desbarajuste. Qué fatalidad tenemos los trabajadores. Siempre hemos de ser la víctima del sacrificio. Siempre hemos de pagar culpas que no tenemos. Sobre nosotros siempre ha de recaer la desgracia, la verdadera desgracia. Si alguien se perjudica con este impuesto de las carnes, uno de ellos somos nosotros. En aquel mitin en el que se pone de relieve la importancia que tiene para Salamanca la organización del movimiento obrero, participaron, entre otros, Miguel de Unamuno, que ocupaba un sitio preferente, en tanto que presidente honorario de las sociedades obreras, y los señores Salamanca y Pascua, que se habían transmitido como excursionistas, era la terminología que se daba entonces a las personas que acudían a mítines procedentes de otras provincias, de otros lugares de nuestra comunidad autónoma o de España. Pero quizá para la sorpresa de quien se aproxima por primera vez a este asunto, se puede ver Salamanca muy presente en la prensa estatal. El ABC está informando permanentemente de huelgas y conflictos laborales en Salamanca, algo que parece que no es normal o habitual dentro de esa concepción que se ha dado, lo decía Jesús Malagante, de que en Salamanca no sucedía nada, nunca. Efectivamente, la prensa nacional, la prensa estatal, informaba de lo que estaba sucediendo en Salamanca y a veces con gran profusión de datos porque llegó a haber grandes asuntos desde el punto de vista laboral. Ya se empieza a notar, a partir, se lo decía ahora con el texto del Obrero de 1905, de 1917, de 1915, de 1912, la reactivación o la activación del movimiento obrero en Salamanca.
el sector ferroviario, como ustedes conocen, va a ser fundamental en esa organización e impulso de las movilizaciones obreras y de las reivindicaciones. Son numerosas las huelgas que se suceden en las distintas líneas ferroviarias, la de Medina, la de Portugal, Fuentes de Oñoro, otras líneas que secundan después las huelgas, como la línea de Peñaranda. Y en la prensa nacional se hace eco. Aquí les digo, en el año 1917 encontré una referencia expresa ya de las primeras que aparecen con profusión de datos sobre la huelga de los obreros ferroviarios de la línea de Salamanca a la frontera portuguesa, impidiendo que se pudiera comunicar en nuestro país, salvo el tren correo, que eran dirigidos por militares los trenes para que pudieran mantenerse esos servicios, y se estaba pidiendo, reivindicando el nombramiento de un médico de plantilla y los ascensos, la posibilidad de un régimen de ascensos para el personal que se habían pactado previamente y no se venía cumpliendo. Pero no solo los ferroviarios, sino que en ocasiones son los trabajadores de la construcción, son los panaderos. Antes les citaba una norma de ámbito estatal que insisten de manera permanente durante varios años en conseguir la posible sustitución del turno nocturno en su trabajo, aparte de mejoras en las condiciones de prestación de trabajo y en las retribuciones salariales. Y otro sector especialmente activo también por las características de la economía salmantina del momento son los trabajadores del campo, los agricultores salmantinos, como lo denomina aquí la prensa, que organizan distintos encuentros. Uno de ellos, y seguro que al secretario general de mi partido le gustaría oírlo, lo organizan en Palencia de Negrilla. En el pueblo de Palencia de Negrilla se ha celebrado la anunciada asamblea de trabajadores por cuenta ajena del ámbito del campo, a la que asistieron numerosos labradores de los damnificados por los últimos temporales. Los temporales dieron lugar, por tanto, a una reorganización del movimiento obrero también en ese sector, que veremos qué consecuencias tiene, con eso concluiré, en el ámbito ya de la Segunda República. Quiero destacar de manera importante en todas estas distintas referencias de los sectores que les comentaba, la huelga general, una huelga general que se produce en 1920, que viene antecedida por diversos conflictos en 1917, 1919, por diversas huelgas de solidaridad, un mecanismo muy empleado en la época para generar un ámbito organizativo en el movimiento obrero más solidario y consolidado, huelgas de apoyo a las reivindicaciones de otros sectores, particularmente realizado por la Federación Obrera hacia los ferroviarios o viceversa, y también entre el ámbito de la construcción, los panaderos y el ámbito de la prestación de trabajo en el campo. Tiene como antecedente, como anuncio inmediato de huelga general, una iniciativa de mayo de 1920, de la que se hizo eco también la prensa en el ámbito estatal. En mayo de 1920, el 3 de mayo, la Federación Obrera tomó el acuerdo de declarar la huelga general de todos los oficios como solidaridad con los obreros curtidores y panaderos que llevan en huelga muchas semanas sin que ésta se haya resuelto. Se tomaron precauciones, dice el periodista, aunque se cree que no se llevará a efecto porque se resolverá antes. Esta era una información que siempre aparecía, luego no se acababa de resolver antes, se resolvía después, pero en todo caso se hacía esa referencia. La actitud que les decía de algunos sectores de la burguesía se ve también en algunos comentarios de prensa. Cuando se está anunciando esa huelga general en Salamanca, el 3 de mayo, también aparece en la prensa estatal, se intenta combatir el éxito de la convocatoria y se dice, por los comentarios de la clase dominante, que Salamanca no tiene ambiente de paro. Los cabecillas agitadores, vean la terminología, hacen todo lo posible por extender la huelga, pero esta carece de ambiente. Ocioso es añadir que apelan a las coacciones. Por tal procedimiento lograron que hoy se retiraran los camareros de 2 cafés céntricos que hubieron de cerrar. En otro, y en un bar donde sirve personal libre, entraron grupos de huelguistas, hicieron consumo y salieron paulatinamente sin pagar. Los obreros en su mayoría permanecerán alejados del movimiento y lamentando que se abuse de la huelga. Este es, para que vean también el ejemplo de cómo se intenta incidir en lo que puede ser el fracaso de la huelga. Pero la huelga fue importante. Fíjense que hasta en la prensa estatal se dice que en Salamanca escasea el pan. Los panaderos del turno de las 5 de la madrugada ya no entraron al trabajo durante varios días. Se cree que mañana será traído en cantidad suficiente para las necesidades de la población de las cabezas de partido y por la línea de Zamora y Medina.
para que en Salamanca exista pan. El gobernador se preocupa especialmente por el asunto y prohíbe las manifestaciones y la formación de grupos en la vía pública. Y se toman medidas de precaución con equipos del Regimiento de Infantería de Vitoria, dan guardia a la Delegación de Hacienda, bancos y centros públicos, fuerzas de la Benemérita, de Infantería, custodian los comercios, que han abierto en su mayoría. Y lo que no habrá es teatros, han quedado suspendidas las actuaciones al estar el personal de huelga, aunque conseguirían unos días después que los actores hicieran también de tramoyistas y los espectadores pudieran prescindir de acomodadores y pudieron, por tanto, celebrarse esas obras de teatro a pesar de la continuación de la huelga. Al final, la patronal realizó un manifiesto posicionándose frente a la huelga, pero la huelga se fue complicando y se convocó, se celebró una reunión en el ayuntamiento. Es uno de los conflictos más importantes, al menos de los que yo conozco, que se produjeron en esa época en nuestra ciudad, con el movimiento obrero ya más consolidado. Y hubo una propuesta de constituir un tribunal arbitral. La Junta Local de Reformas Sociales actuaba, pero en todo caso no se llegaba a acuerdos. Y para constituir dicho tribunal arbitral quedaron designados el obispo, el rector de la universidad y el decano de la Facultad de Medicina. El obispo es el que había propuesto el nombramiento del tribunal arbitral en una reunión que se celebró en el ayuntamiento por iniciativa del gobernador. Según informa el ABC del 9 de noviembre de 1920, el tribunal arbitral se reunió a las 10 de la noche, asistiendo a la reunión las representaciones patronal y obrera. Esta dio cuenta del acuerdo adoptado por la Federación y en vista de ello el obispo propuso un aumento provisional como mínimo por falta de tiempo para estudiar el asunto de 2 reales para los oficiales y de 1 para los aprendices, y que después, con toda calma, la comisión arbitral señalaría la cuantía de los aumentos en firme, a condición de que el aumento definitivo sería cobrado desde hoy lunes. Los obreros no aceptaron esta fórmula que proponía el obispo, levantándose la sesión a las 12 de la noche sin que se llegara a un acuerdo. Por lo que la huelga continuó, aunque finalmente sí se produjo días después el acuerdo. Ya informa también el ABC, el 12 de noviembre de 1920, que a las 11 de la mañana se han abierto los comercios, acudiendo todos los dependientes huelguistas. Han vuelto al trabajo casi todos los obreros de talleres y fábricas, excepto los tipógrafos y los operarios del ramo de construcción, que no aceptaron la solución acordada y piden más aumento de jornal. Y llegó el primer tren correo de Medina del Campo. Esta madrugada salieron también los trenes reglamentarios. Los trabajadores municipales no solían sumarse a las huelgas, quedaban siempre fuera, por lo que fueron expulsados en varias ocasiones de la Federación Obrera de Salamanca. Podría contarles también más referencias a otras huelgas en el sector ferroviario y en otros sectores que les he comentado, pero no lo voy a hacer para no extenderme. En el ámbito ya temporal de la Segunda República, muy principalmente a partir del año 32, se fortalece de manera notable el movimiento obrero en la ciudad, aunque tiene otras características. Surge de manera más decidida la confrontación entre la patronal y el movimiento obrero, y también empiezan a surgir disensiones en el seno de la representación de los trabajadores y del movimiento obrero en general. En la Casa del Pueblo, el 15 de enero de 1932, se celebra, y se lo leo también para que vean el ambiente y las premisas fácticas e ideológicas que empiezan a manejarse en esas reuniones, se celebra una reunión que llaman un mitin ferroviario de propaganda, en el que Gregorio Guerra, que era de la Ejecutiva de Madrid, señala, y se lo leo literalmente, lo que piensa sobre la situación que se está generando en España y en Salamanca en concreto, en relación con el gobierno de la República, el movimiento obrero y las relaciones entre las distintas organizaciones sindicales. Y dice, cuando se establece el divorcio entre la doctrina que uno profesa y sus deberes de gobernante, debe abandonar las ideas o dejar de ser socialista. Dice que estaba autorizado para anunciar que el personal ferroviario no quiere la huelga, aunque algunos elementos pseudo-revolucionarios quieran forzarle a ir a ella. Si se ven obligados a plantear la huelga, lo harán cuando les convenga, no cuando quieran sus enemigos. Dice que el señor Azaña no puede continuar en la posición de comodín, debiendo hablar pronto y claro y recordar que cuando el gobierno era comité revolucionario, recomendó al sindicato que no aceptara los 6 reales de aumento que les ofreció Estrada, prometiendo atender sus peticiones, ofrecimiento que no ha cumplido y el gobierno está en el deber de atender sus demandas o marcharse. Ruega al gobierno que resuelva pronto el pleito, fijando en ello su atención,
pues el sindicato tiene que cumplir su deber aunque lo condene. Termina dando un consejo a los revolucionarios de nombre, según él: si vamos a la huelga, la controlaremos nosotros, aunque se quiera usar la violencia para arrebatárnosla, pues antes perderemos la vida muchos militantes del sindicato. La relación, por tanto, la distinta posición entre gobernantes también de la izquierda y el movimiento y las reivindicaciones obreras, las diferentes concepciones del sindicalismo y las propuestas se manifiestan de manera complicada, también en la ciudad de Salamanca, como pueden ver. Incluso se da un incidente, se lo cito solo de manera anecdótica, en unas obras que se estaban produciendo en la plaza de Anaya. Los obreros de la Confederación, dice el ABC del 14 de abril de 1932, provocan el paro general en Salamanca. En las primeras horas de la mañana, grupos de obreros afiliados a la Confederación se presentaron a trabajar en las obras de la plaza de Anaya, donde se realizan obras por afiliados a la Unión General de Trabajadores y a la Confederación Nacional del Trabajo en proporción correspondiente. Requirieron los que allí había para que les dieran trabajo. Algunos fueron colocados por el comité, pero otros no, y estos entonces se situaron en la parte alta de la catedral arrojando piedras contra los que trabajaban, obligándolos a abandonar la obra. Ante la viveza del incidente intervinieron fuerzas de seguridad para disolverlos. Los grupos se dirigieron a las fábricas y talleres del extrarradio, obligando al cierre. Como consecuencia de las coacciones cerró el comercio de la Plaza Mayor y las principales calles de la población. El mercado está cerrado también. Los obreros pararon un autobús de viajeros y obligaron a estos a que descendieran del vehículo. Como no han salido fuerzas, el ambiente es de intranquilidad. Esa es la crónica de un enfrentamiento, como ven, dentro de lo que son distintas organizaciones obreras o organizaciones sindicales. Y finalmente, en el año 33, se produce una situación especialmente difícil en lo que son la correlación de fuerzas, también para que vean lo que les decía, cómo se fortalece la organización de los patronos frente al movimiento obrero en aquel contexto. Se había anunciado un acto de afirmación patronal que el gobernador civil prohibió. Sí autorizó un acto que se celebraría en la Casa del Pueblo por parte de las organizaciones de trabajadores, lo que creó una gran protesta y un gran malestar entre la patronal y un gran respaldo, evidentemente, con manifestaciones en el ámbito de los trabajadores, fundamentalmente de la Unión General de Trabajadores y otras organizaciones vinculadas a la Casa del Pueblo, como dice la prensa y los documentos del momento. Llegan a decir, en esta solidaridad con los trabajadores de la tierra de Salamanca y en ese rechazo a que se produzcan actos de amenaza, de coacción por parte de la patronal, esos actos de afirmación patronal, respaldando por tanto la decisión del gobernador civil, que nos colocan en el trance de ordenar la huelga o de resignarnos a parecer como borregos. Entendemos que se impone la acción común en nuestras organizaciones para dar la batalla a los agrarios de Castilla. El movimiento de los comerciantes de Madrid se orienta igual que en Salamanca, y quizá los próximos acontecimientos políticos que se anuncian, contrarios al régimen, estén orientados y dirigidos por las mismas gentes. Donde vemos la conexión estratégica, tanto patronal como obrera, de Salamanca con el resto de España, con esa referencia a Madrid. En definitiva, no me extiendo más, que es tarde. Quería, con esta exposición, llamar la atención en primer lugar del contexto que se genera, que da lugar a una nueva realidad que acaba concretándose en el modelo actualmente vigente en España, el Estado Social y Democrático de Derecho, con la presencia del derecho del trabajo como una rama esencial, ya no solo del ordenamiento jurídico, sino del funcionamiento ordinario de nuestra sociedad, con la presencia de las organizaciones sindicales, tras un largo camino histórico de evolución, tras una lucha importante y una represión muy significativa por parte del Estado cuando surge la organización del movimiento obrero por el temor a que se instale procesos revolucionarios y puedan dar lugar a la desaparición del propio sistema, como, no obstante, se consolida el movimiento obrero ya a finales del 19, sin duda incluso con referencias institucionales, como será realmente la gran referencia histórica para la constitucionalización de los derechos laborales, la Constitución Española de 1931, y cómo en Salamanca no pasa el tiempo sin que se genere también ese movimiento consciente. En la ciudad, en la provincia, de manera clara, ahí está Béjar,
evidentemente como un ejemplo muy representativo de lo que es el crecimiento y consolidación del movimiento obrero en nuestro entorno territorial, pero también en la ciudad de Salamanca. De tal forma que no se puede tener la imagen de que esta ciudad quedó al margen del desarrollo del movimiento obrero, al margen de las previsiones normativas, de la aplicación de dichas previsiones, al margen del conflicto o la cuestión social, porque efectivamente no fue así. Los poderes de la propia ciudad supusieron una amplia resistencia a la generación y el funcionamiento del movimiento obrero y sus organizaciones. Hubo sin duda grandes dificultades para que el movimiento obrero en Salamanca se organizara, pero la Federación Obrera de Salamanca, los sindicatos ferroviarios, abrieron sin duda una línea de reivindicación y de acción que ha sido muy importante para la consolidación del movimiento obrero. En esas dos etapas, los inicios del siglo XX, unidos a la propia consolidación del sistema, y también, naturalmente, en la etapa republicana, en consonancia con lo que venía siendo el movimiento obrero y también la actitud patronal en todo el resto de España. Muchas gracias por su atención. Para dar contestación a Enrique Cabero tiene la palabra el miembro numerario del CES, Ignacio Francia. Nos situamos al arrimo del Arco de la Lapa, un arco de medio pelo, puntiagudo, que no gótico, con sus pilastras cubiertas de cal descascarillada que se apoyan en los laterales de la estrecha y corta calle que abre desde la plaza del Teatro y del Anfiteatro Anatómico al ascender desde la calle de la Pajaza y derivar hacia los andurriales de San Román y Santa Clara. Como casi todos los días, no falta actividad en torno al arco, porque la Federación Obrera ha llamado a sus miembros para proponer un movimiento de solidaridad con los curtidores de las tenerías que ya llevan en paro 2 jornadas. Y también se prevén conflictos a los que tendrá que hacer frente la poderosa Federación Ferroviaria. Y además, dentro de un par de horas comenzará a llegar el personal al Salón de la Casa del Pueblo, porque hoy es día grande. En este noviembre de 1905, en el que las elecciones municipales terminaron con una clara victoria de la clase obrera, pues se va a dirigir a esos obreros el rector Miguel de Unamuno. «Nacemos con hambre y con sueño», exclamaría don Miguel, «y no es lo peor que no se trabaje, sino la manera enfermiza con que se trabaja, eso cuando hay trabajo. El mayor sacrificio que se puede pedir a un hombre es la asiduidad». Había sido ahí, al arrimo del Arco de la Lapa, donde el rector presentó a Pablo Iglesias en su primera estancia salmantina en 1894. Agitación en torno al Arco de la Lapa se produce también hoy, 18 de diciembre de 1908, porque ese republicano prometedor que es Filiberto Villalobos, a sus 29 años, se asienta en la tarima de la Federación Obrera para impartir la conferencia que va a considerarse como la entrada real en el mundo de la política del ya prestigioso médico. Ha anunciado Villalobos que sus palabras se concretan en destacar los vicios que Salamanca sufre. Entre denuncias consistentes sobre las consecuencias tremendas de la pobreza que padecen miles de salmantinos, don Fili plantea todo un programa de imprescindible regeneración sanitaria, de higiene y de educación pública frente a los muertos que desfilan bajo la puerta de San Bernardo cada día. 400 niños caen al año. Y como apunta su conocimiento, el conocimiento de quien por su profesión lucha contra los terribles factores del mal, pero él no se resigna a seguir pacientemente la general indiferencia y llama a los demás a la protesta contra esos factores que acompañan a la pobreza de tantas gentes. Más que agitación, este 18 de julio de 1936 lo que se palpa es tensión en torno al Arco de la Lapa. Acaba de llegar el coche que conduce Juan Calvo Moronta, ahí está su hijo Luis, y del que se baja el presidente de la Federación Obrera, el abogado José Andrés Imanso, diputado socialista Cortes, a quien el pronunciamiento de los militares sublevados contra la República Democrática ha pillado fuera de la ciudad. Será la última vez que ambos, en sus ya cortos días, han subido a ese vehículo.
Ahora, Manso se apresta a coordinar la situación tras llamar por teléfono al gobernador civil y al alcalde y comenta con Santa Cecilia, con Ratero y con Alba que lo esperan a la puerta. Bregado como está en aspectos militares desde cuando actuó como abogado defensor de socialistas implicados en la sublevación de Asturias, le ha comentado a Fe, su mujer, mientras regresaban de Villavieja de Yeltes, su pueblo. Quien me preocupa es Mola, pero hay que tener cuidado con Franco. El arco de la Lapa se fue ya al mar de la historia. Hoy, 11 de febrero de 1955, el delegado nacional de sindicatos, un riente y de reluciente calva José Solís Ruiz, aparece rodeado de jerarcas salmantinos y de más allá, porque se inaugura la nueva sede de la organización sindical sobre el entorno del solar de la que fue la Casa del Pueblo, sede de la Federación Obrera, de la que se incautó el gobierno dictatorial. El albañil Manuel Rivas y el comerciante Victoriano Paredes, a ellos se les retuerce el alma por el sacrilegio. Luego, el riente camarada Pepe Solís y su séquito se fueron a visitar la escuela de tenería del Sindicato de la Piel. Y poco después se produjo el definitivo hundimiento de esa actividad que durante siglos gozó de notable arraigo en Salamanca. Señoras y señores, hay ocasiones en las que sin temor a caer en el error o cabalgar por el campo del halago tantas veces mendad, se puede confiar y apuntar que una aportación intelectual supone una contribución valiosa, destacada, sobresaliente al terreno al que se refiere. Y este es el caso hoy de los orígenes de los sindicatos y la clase obrera, tanto en el contexto general como en Salamanca, el discurso que Enrique Cabero Morán ha dispuesto para su ingreso en el Centro de Estudios Salmantinos. Al escucharlo ahora de la lectura del propio autor, entiendo que se trata de una pieza que nos aporta un raudal de información sobre situaciones de vida tantas veces dolorida, que nos llega desde un enfoque riguroso propio del profesor universitario que conoce el terreno que analiza. Y desde luego, si alguien lo puede establecer en este sentido, ahí está quien ha considerado su maestro, Carlos Palomero. Al no ser historiador, soy solo un salmantino, un escritor que lee y analiza, e incluso ante la premura con la que se me encomendó esta tarea y por conocer solo estudios sobre aspectos relacionados con el asunto que ha desarrollado Enrique, no me considero competente para establecer la repercusión que tendrá en el conglomerado histórico salmantino sobre ese momento concreto. El profesor Cabero nos ha trasladado las concesiones y sobre todo conveniencias que supuso la conformación del derecho obrero en medio de un tinte moralizante y actitud paternalista burguesa hacia una clase trabajadora, pobre y analfabeta. De acuerdo con los estudios sobre Salamanca, ahí se encuentran Manuel Redero, Santiago González, también Lola de la Calle, Mariano Esteban de Vega, Tomás Pérez Delgado, que saben bastante de estas cosas. Como digo, en torno a los estudios sobre Salamanca, parece documentado que surgieron dos focos fundamentales de núcleo obrero. Por un lado, y creo que fundamental, los obreros del campo, los jornaleros. Por otro, el núcleo industrial de Béjar. En todo caso, y lo ha recalcado Enrique Cabero, hay que tener en cuenta la importancia de que se trataba de gentes establecidas en la ignorancia, en el analfabetismo, movidas por cierto fanatismo y conformidad alimentado por la Iglesia y la clase señorial para el control de esas masas sumidos en una pobreza estremecedora. En el caso de los obreros del campo, la estructura de la situación creo que ha sido bien estudiada en esta provincia, porque se relaciona con la fuerte articulación de la patronal salmantina del sector, especialmente a través del bloque agrario y con la presencia del sindicalismo católico. Frente a esa patronal que controla el trabajo, se alzarán los obreros y no faltarán los conflictos, con la represión e incluso con corrimiento de sangre. Pero ya antes, en la primera década del siglo XX, Salamanca alcanza protagonismo por las reacciones que ofrecen los trabajadores de la tierra, la emigración, de modo que en 1912 es la provincia española con más salidas registradas. Y está el caso paradigmático de Boada. Situaciones que alcanzan no solo obreros, sino pequeños renteros y propietarios. En lugar de organizarse y alzarse de
sobre esa situación, la gente emigra. Por lo que se refiere a Béjar, la que fue considerada Manchester castellana encabeza la articulación de la clase obrera ligada a la actividad textil. Primero, antes de mediar el siglo XIX con las organizaciones de socorros mutuos, que avanzarán hacia las sociedades secretas, con el arranque de las protestas, con la llegada de las huelgas y organización sindical, aunque curiosamente el asociacionismo internacionalista no prenda entre esa masa obrera bejarana, al contrario que entre los papeleros de la vecina Candelaria. Los altibajos de la industria textil originarán numerosos conflictos en esa urbe. La capital, con tan escasa población en aquel momento, comienzos del siglo XX, sin embargo fue un notable foco de pobreza, que soportó especialmente grandes problemas de salubridad, higiene, problemas de agua y alcantarillado, que originaron una mortalidad notable, recordemos lo que ya señaló Villalobos sobre la mortalidad infantil, y con una esperanza de vida que entonces se determinaba que no llegaba a los 27 años en 1910, muy por debajo de la media nacional. En medio de esa pobreza se produjo la llegada masiva de inmigración desde el campo a la ciudad, que aumentó los focos de marginalidad. Surgieron los problemas de subsistencias, los problemas del trigo y del pan, de la carne. Los periódicos de Salamanca ofrecen un rosario de conflictos. Y conforme avanza el siglo, se articulan ya organizaciones de obreros que a la altura de 1917 llevan a paros y huelgas en sectores con algún peso. Caso de los curtidores, de banistas, de tejedores. Y ya en el 20 es el estallido potente de huelga que nos acaba de referir Enrique. Todos estos pasos a los que ha aludido Enrique Cabero evidentemente evidencia que en Salamanca había una ebullición de la clase obrera. En fin, con su pluralidad de situaciones, los conocimientos en torno a la clase obrera salmantina se enriquecen ahora con los apuntes que ha dejado Enrique. Y me parece conveniente apuntar que ha podido establecer su aportación de la forma en que lo ha hecho, porque no solo es un universitario riguroso, sino también porque ha sido y sigue siendo un hombre comprometido como ciudadano. Enrique Cabero lo conocí muy jovenzuelo, casi adolescente, pero ya guerrillero. Eran los tiempos en que la Universidad de Salamanca tejía nuevos estatutos y bullía con un asociacionismo estudiantil aún entusiasmado con conseguir derechos y mejoras de todo tipo. Y se lograron. La pelea en las facultades, las asambleas, las manifestaciones, las intervenciones en los claustros nos aportaban a los periodistas buena dosis de noticias que trasladar a la sociedad, porque desde distintas posiciones ideológicas se luchaba con dedicación. Y allí, no hace falta decirlo, en la organización progresista se encontraba Enrique Cabero, el estudiante de Derecho que, a pesar del barullo en que andaba metido, ya era el tipo sereno y reflexivo que luego hemos ido conociendo en los distintos puestos que ha ocupado. Cabero, junto con el malogrado e impetuoso Rafael Sierra, al comenzar 1986 encabezó la organización ASPER, Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores, que no solo contó con peso en la Universidad Salmantina, sino que alcanzó proyección en el ámbito nacional. También figuró en ASPER Fernando Rodríguez. Al otro lado, desde meses atrás, ya funcionaba AEUS, Asociación de Estudiantes Universitarios de Salamanca, y entre sus dirigentes figuró Alfonso Fernández Mañueco, aquí presente. Meses después, en octubre, el apoyo de ASPER iba a resultar decisivo para llevar al rectorado al candidato del sector progresista, Julio Fermoso. Como dirigente estudiantil, Enrique marcaba diferencias, porque intervenía con firmeza para defender los puntos de vista de su organización, se expresaba con claridad y serenidad, con una sensatez no muy propia del impulso juvenil. Esa serenidad y buena armadura intelectual que apreciábamos también los informadores en las ruedas de prensa. Y si soltaba algún gramo de necesaria demagogia, en medio de esa maraña, esta aparecía con la misma envoltura de sensatez. Tampoco extraña por ello que fuera el primer estudiante que formó parte del Consejo de Gobierno de la Universidad hasta 1991 y del Consejo Social también hasta 1989. Y fue el primer estudiante también que presidió una comisión delegada del claustro universitario. Igualmente recuerdo cuando en 1994 aparece Enrique Cabero como vicerrector de asistencia al universitario. A muchos esa presencia
de alguien tan joven en ese puesto no nos extrañó. Todo lo contrario. Había que destacar el acierto del rector Verdugo al encomendar la tarea que mantuvo hasta el año 2000 y con su dedicación al ámbito de la cultura universitaria. Fue entonces, precisamente, cuando se le encomendó la coordinación general del Consorcio Salamanca 2002 con Alberto Martín al lado, y quienes le conocíamos sabíamos que se había elegido con continuidad coherente con las tareas ya desarrolladas por Juan Antonio Pérez Millán hacia la plasmación de los entresijos de Ciudad Europea de la Cultura. Incluso quienes mantuvimos posiciones críticas hacia algunas situaciones de esa etapa, siempre le reconoceremos, al menos yo desde luego sí, y a pesar de algunas discrepancias en el trabajo y el nivel de los resultados, también el buen tono, el tono que caracteriza a Enrique y que encabezó un equipo con un perfecto desarrollo. Después, a Enrique Cavero lo seguimos encontrando en lo que realmente es su dedicación vocacional, esencial, su profesión. Las funciones que ya venía ejerciendo como profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca, ya desde 1990 forma parte del personal docente e investigador. En esas funciones dirige el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social desde 2008 y los máster universitarios en Prevención de Riesgos Laborales desde 1997. El Consejo de Gobierno, el Consejo Social, entre otros órganos, han sabido y saben de sus aportaciones, como ocurre también ahora en la ASUS, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca. Eso no le ha impedido ser autor de más de 60 publicaciones sobre el campo de su especialidad jurídica, así como participar en proyectos I+D+I, e incluso, además de dar conferencias, también aparece y ha aparecido como luminoso articulista en medios de comunicación. Es árbitro del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León desde su constitución en 2000 y presidente de la Red Universitaria de Trabajo Autónomo desde su creación en 2010. La dedicación universitaria la comparte ahora Cavero con su actividad política, porque también es su esencia, es un ser político, una persona comprometida con las realidades sociales de su entorno. Por eso, cuando el PSOE lo designó como candidato independiente a la alcaldía de Salamanca, en medio de una campaña con matices novedosos y tono moderado pero firme en los planteamientos y reivindicaciones, algunos le señalamos que iba camino del matadero, pero también conocíamos su respuesta, por supuesto, serena y sonriente, que se ha traducido en sus funciones como portavoz del grupo de la oposición. Se inscribió, por cierto, como militante socialista tras las elecciones, donde se bate con razonamientos ante una mayoría absoluta, y aquí tenemos al alcalde que quizá pueda dar fe de ello, pero que ha asumido una serie de planteamientos propuestos por el grupo que dirige Enrique. Un tono y sentido que ha ejercido también como secretario de Educación y Cultura y Patrimonio del PSOE en Castilla y León y miembro de la Comisión Ejecutiva Autonómica y de su permanente. Es secretario general, además, de la Agrupación Municipal Socialista Jaime Vera de Salamanca. Con frecuencia, con motivo de las sesiones del Centro de Estudios Salmantinos, porque no falta nunca, le comento a Enrique que de dónde saca tiempo para atender sus múltiples ocupaciones, porque sus alumnos aseguran que es buen profesor, porque en el ayuntamiento cumple con dedicación y rigor su función de jefe de la oposición municipal, porque escucharlo como secretario regional de Educación incorpora elementos de racionalidad. Y en el centro, donde ya he indicado que siempre acude y aporta, ahora nos aparece con este destacado discurso de ingreso digno de su condición comprometida y de su categoría intelectual. Desde el Centro de Estudios Salmantinos entonamos un Gaudeamus Igitur. Enrique Cavero, amigo Enrique, Víctor. Simplemente recordarles, antes de dar por concluido este acto, que el Centro de Estudios Salmantinos mantendrá abierta una caseta, por gentileza del Ayuntamiento, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que comienza este fin de semana, donde todos ustedes podrán contemplar el centenar largo de libros publicados por la institución
y en la que serán atendidos por miembros del CES. Muchas gracias, el acto ha concluido.